Hola, quienes hoy nos acompañan en otro episodio de la tercera temporada de Business Talks. Hoy tenemos una entrevista que quiero que fluya, quiero que sea algo más relajado, más orgánico, con una persona muy especial, muy chévere de nuestro ecosistema, alumni, profesor, muchas cosas, ya lo van a conocer. Es Álvaro de la Sierra. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Bien, Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Todo bien. Gracias por haber aceptado la invitación. No, para mí es un honor. Para mí es un honor participar en este espacio que es de mi casa, de mi universidad. Sí, así se te nota ese factor chévere que tenemos aquí en la sabana. Bueno, arrancamos por preguntarte, ¿quién es Álvaro? Bueno, si a mí me tocara autodescribirme, yo comenzaría por la palabra pasión. Yo pienso que en la vida me he dado cuenta que una de las virtudes principales que me ha caracterizado es ser una persona ejecutiva, tal vez, que es capaz de ejecutar, sacar proyectos adelante, pero no necesariamente por un gran conocimiento o una excelente técnica, sino más bien por una pasión digamos, que me representa. Y al final yo estoy seguro que esas personas ejecutivas son aquellas que son capaces como de inspirar o contagiar a los demás de eso que tú crees y te representa tanto, entonces eso empieza a emanar y la gente te cree y te sigue. Entonces con eso se sacan proyectos adelante. Entonces yo soy una persona apasionada, un alumni joven, y yo pienso que esa pasión me ha llevado a cometer errores que me han ayudado a construir mi carrera y también a estar donde estoy como profesor, como empresario y construyendo una carrera que considero ambiciosa porque me gusta lo que hago. Bueno, y eso me llevó a preguntarte quién es el profe de la Sierra. Esa es otra etapa, digamos, muy interesante. Yo alguna vez tuve la oportunidad de compartir con un muy buen amigo una clase sobre inversión en ganadería. Sí, él me invitó, justamente hablando un poco de la sierra, que ya llegaremos allá, pero esa primera clase que di hizo un clic en mi cabeza y yo dije, 100%, yo quiero ser profesor en mi vida. O sea, lo noté desde el minuto cero. A mí me apasiona la empresa, pero encontré una vocación. Hay una frase que me encanta que dice que tu propósito es aquel lugar donde tu corazón se emociona. ¿Sí? Entonces yo dicto una clase con los alumnos y mi corazón se emociona. Entonces yo como profesor soy una persona que no habla desde un pedestal de éxito, sino todo lo contrario. Me gusta mucho explicarle a mis estudiantes los retos del día a día. Soy un profesor que habla desde la realidad, no desde la teoría. Es decir, vemos una clase y en esa clase estamos viendo los retos reales a los que yo me enfrento en el día a día. Y me encanta el mundo empresa y me encanta enseñar, pero no solo enseñar, sino compartir. Porque enseñar es como si yo tengo todas las respuestas, pero es más bien compartir experiencias y los alumnos conectan muy bien con eso. Entonces yo como profesor sigo conectando esa pasión que me representa. Espectacular. Y en ese sentido, para ti, ¿qué es la universidad? Desde la pasión, que te caracteriza como individuo, pero también desde la creación, que ya vamos a hablar más adelante, que lleva al emprendedor a ejecutar como un ejecutivo sus ideas, sus proyectos en un ecosistema como el de la Universidad de La Sabana. Ahí, yo creo que ahí nos metemos en un mundo muy amplio y te tengo que ser absolutamente sincero. A mí me parece que pues la Universidad de La Sabana es parte de mi identidad por muchas razones. La Universidad de La Sabana marcó el rumbo de mi familia. Nosotros somos una familia proveniente de Medellín, pero en ese proyecto de expansión y construcción de un modelo de sociedad que tiene la Universidad de La Sabana, traen a mi papá de Medellín para Bogotá, justamente basados en ese modelo valores, porque mi papá durante 25 30 años trabajó para el Instituto de la Familia en la universidad, haciendo ese aporte a la sociedad en temas de familia, matrimonio, educación de los hijos. Y entonces yo soy parte de la universidad desde que nací, prácticamente porque mi papá trabajaba acá. Y entonces después llegan los últimos años del colegio. En mí no existía otra posibilidad que no fuera la Universidad de La Sabana. ¿Solo Eh, aplicaste a la Universidad de La Sabana? Solo apliqué a la Universidad de La Ah, me Sabana, quedas bien, me quedas bien. absolutamente nada más, no pensaba en nada más. Y, y, y después le debo mucho a esta universidad, soy un estudiante becado, pero cuando más aprendí a conocer la Universidad de La Sabana es ahora, digamos, en el último tiempo cuando salí. Pero la universidad es espectacular porque te ayuda a construirte como persona. Yo fui una persona que recibió mucha formación a nivel personal, director espiritual, aquí por medio de la universidad.
mucha mentoría, tengo excelentes relaciones con personas de la universidad que me han ayudado a construir ese Álvaro que soy hoy en día. Y después como profesor me di cuenta que el ecosistema universitario es el lugar perfecto para incubar o crear soluciones de alto impacto para la sociedad. Es maravilloso como tú te pones a pensar, este sitio es un lugar donde confluyen 12.000, 15.000 personas, todos absolutamente interdisciplinarios, todos con unas capacidades sensacionales, pero con puntos de vista diferentes frente a un tema y ávidos de conocimiento, más un montón de herramientas que entrega la universidad. Entonces, aquí realmente la universidad se ha preocupado por crear ese impacto de puertas para afuera, hacia la zona Sabana Centro, pero todo el país desde un punto de vista muy humano. Entonces la universidad, digamos que la adoro, y ahora que soy profesor, estoy muy comprometido con ese proyecto de, bueno, ¿qué impacto vamos a generar como la sociedad desde mi clase particular y qué más podemos hacer para seguir construyendo ese proyecto de tercera generación que tiene la universidad? Cuando hablamos de la universidad, hablamos de una universidad distinta, la Universidad de La Sabana, hablamos de una universidad distinta que ofrece una experiencia del estudiante muy integral y también como muy, muy estratégica frente a las realidades evolutivas que va teniendo las diferentes realidades del mundo. En ese orden de ideas, y cuando fuiste estudiante, yo entiendo que tuvo un lugar muy importante en quien eres hoy y en que el emprendedor, empresario que recibimos hoy en el programa, la experiencia que tuviste como estudiante en tu proceso de formación, que te llevó a ubicarte en un segmento del mercado, que te identificó y que hoy te trae a ser el Álvaro que eres hoy. Sin duda alguna. Yo inclusive lo llevo más atrás. La universidad tiene una responsabilidad grandísima, pero yo creo mucho que nosotros finalmente la vida son escalones, todo es un proceso y uno tiene que aprender cómo a valorar y abrazar ese proceso. Y si uno es lo suficientemente responsable y echa para atrás, el Álvaro que está hoy aquí viniendo a hablar de empresa, pues tiene mucho que ver con el tiempo que pasé aquí dentro de la universidad. Pero para hechos prácticos, yo tuve la oportunidad de irme de intercambio para Francia con la universidad, hacer un intercambio internacional. Y ahí pues tuve la oportunidad de trabajar, aprender francés, fortalecer la lengua y mis relaciones internacionales. Y gracias a eso, pues regresé a Bogotá y yo era un alumno demasiado inquieto. Es decir, yo quería estar en los deportes, quería hacer PAT, quería pagar unas becas, quería hacer todas las actividades posibles. Entonces, en esas, tal vez sería mi octavo semestre, me invitaron a una macro rueda de negocios de ProColombia. A mí siempre me llamó mucho la atención todo el tema de comercio internacional. Y en esa macro rueda de negocios, la vida es muy bonita porque tuve una oportunidad de tener una conversación de 10 minutos con una persona que después sería mi primer cliente, pero fue una conversación muy genuina donde él se sienta, ve algo de potencial en mí, me imagino, o carisma por lo menos, y me pidió que me sentara y tuvimos una conversación sobre, digamos, el futuro de la exportación de fruta al mercado asiático, pero yo era un estudiante de octavo semestre. Y después la vida, y gracias a la universidad también, y las buenas relaciones que tuve, porque entre otras cosas, paréntesis pequeño, yo pienso que la vida en general depende mucho de las relaciones que tú tienes. O sea, para mí, más que tu talento, más que tu pasión, más que tu esfuerzo, es esa capacidad de aprender a desarrollar relaciones y no desde un punto de vista como transaccional, no buscando algo a cambio, pero siempre tú tienes algo para dar y siempre tienes algo para recibir. Entonces logré conseguir una práctica internacional en Francia, en las oficinas comerciales de París, y ahí me di cuenta de un tema que es súper interesante, que después acabo, gracias a eso, haciendo lo que hoy hago. Yo creé una teoría, después de lo que aprendí en Francia, que se llama la teoría del grano verde. ¿Y por qué la llamo la teoría del grano verde? Porque me di cuenta que en Colombia somos potencia en exportar granos verdes. Es decir, estamos muy crudos, a pesar de que hemos crecido mucho y sería injusto si digo que no lo hacemos, pero estamos muy crudos en agregar valor al producto. Nos cuesta mucho, sobre todo en este mundo alimentos, que es en el que estoy trabajando yo, porque yo me di cuenta de una estadística increíble. Normalmente cuando tú miras las estadísticas de los mayores exportadores de café del mundo, siempre se te viene a la cabeza Brasil, Colombia, Vietnam, ¿cierto?
porque uno cree que ellos son o somos los mayores exportadores de café del mundo. Pero después cuando tuve la oportunidad de mirar las estadísticas trabajando para ProColombia, me di cuenta que los mayores exportadores de café del mundo eran Alemania, Holanda, Francia, que son países que no tienen una sola mata de café, ¿entiendes? Entonces, ahí es cuando te das cuenta, algo está pasando. O sea, son países que no tienen una mata de café, pero son los primeros exportadores del mundo. Entonces, esto nos puede llevar a pensar que ellos sí saben agregar valor al producto, ellos sí saben darle, digamos, el mérito que el producto se merece. Y después estuve trabajando en un evento que era el Salón du Chocolat. Y el Salón du Chocolat era la feria de chocolate más grande del mundo. Y cuando piensas en chocolate, de nuevo piensas en suizos, belgas, franceses. Pero el mejor grano de cacao se lo ganó un cacao de Santander. Entonces ahí mi cabeza hizo un clic porque dices, espérate, tenemos el mejor café suave Sí. del mundo, el arábica, y tenemos la mejor semilla de cacao del mundo en Santander. Pero no somos ni los mejores cafeteros ni los mejores chocolateros. Entonces ahí fue que yo dije, no, o sea, vamos a volver a Colombia, no quiero seguir viviendo en Europa, voy a volver a Colombia y me voy a meter a la industria de alimentos a agregar valor. Pero todo esto ha sido gracias a pasos que vine dando dentro de la universidad, relaciones que tuve dentro de la universidad, y la vida va como que tomando un rumbo. Obviamente tú tienes que trabajar mucho al respecto, pero le debo mucho de lo que hago hoy a esa experiencia en la universidad y a ser inquieto realmente. Qué chévere, ahorita vamos a hablar justamente de esas relaciones personales y el diferencial que causa en una marca cuando entra al mercado. Pero quiero entrar ya a hablar puntualmente del eje central que nos trae acá, que es esa idea que tú ejecutaste y que estás revolucionando en muchos sentidos un segmento del mercado que tiene mucha desinformación. Entonces hablemos de la Sierra. ¿Qué es de la Sierra? Imagínate que, paréntesis muy cortico antes de entrar a la Sierra, lo que yo hice fue volví a Colombia y aún consciente que tenía que agregar valor, empecé una empresa para exportar banano, pero verde. O sea, estaba cometiendo el mismo error, exportar banano verde a Corea del Sur, y efectivamente exportamos, pero altísimo desperdicio, se pierde mucho producto, es una guerra de centavos. Entonces nos quebramos, efectivamente, esa fue la primera experiencia empresarial, pero caí en cuenta de pues, que el mensaje está claro, tenemos que agregar valor, dejemos de exportar el grano verde y empecemos a agregar valor, y volví, digamos, a los orígenes, porque yo toda la vida he sido de una familia de tradición ganadera y carnicera de alguna forma. Por el lado de mi mamá han habido dentro de la familia empresarios relacionados con la carne fuertemente, y por el lado de mi papá con la ganadería. Entonces hay un dato muy interesante sobre mi empresa, y es que somos una empresa familiar. Yo siempre he trabajado con hermanos. Desde que me gradué de la universidad, mis únicos socios, yo nunca he tenido un jefe. Mis jefes son aquí en la universidad, los quiero mucho. Pero mis socios con los que he trabajado siempre son hermanos. Y con mi hermano un día nos sentamos en la mesa y tomamos la decisión de decir, bueno, ¿qué es lo que conocemos? Pues conocemos la carne, conocemos el ganado, metámonos a este mundo del ganado, pero solo si vamos a agregar valor. Entonces empezamos, hoy en día hay digamos una tendencia muy fuerte a la crítica de la ganadería, pero también hay una desinformación terrible. Yo te puedo explicar un poco brevemente cómo funciona este tema. La ganadería ha sido muy nociva para el medio ambiente en varios países, en muchos países, sobre todo cuando no ha sido debidamente controlada. ¿Por qué? Digamos, deforestación. Yo pienso que es el primer daño. Nos han vendido una idea de que los gases de efecto invernadero que emiten, digamos, el ganado, son absolutamente nocivos, pero para mí ese es el mensaje de greenwashing más grande del mundo, porque el ganado ha estado ahí toda la vida, siempre, y digamos las industrias, los carros, las fuentes contaminantes de agua, etcétera, no estaban ahí, aparecieron hace 200 años, pero ahora resulta que el principal contaminante es el ganado. Y aparte hay estudios científicos que demuestran que no solo los árboles tienen esa capacidad de generar esa fotosíntesis, digamos, para transformar el dióxido de carbono en oxígeno, sino que también el pasto, ¿cierto? Entonces, básicamente el ecosistema donde se mueve el ganado es absolutamente autosostenible. La naturaleza es inteligente. Entonces, no podemos echarle culpa a la naturaleza de la contaminación de la naturaleza,
porque es que el ganado ha estado ahí de toda la vida, no puede ser un contaminante de su propio ecosistema. Los contaminantes del ecosistema son los externos que hemos creado nosotros. Entonces eso no es verdadero. Pero si además piensas, listo, el ganado es demasiado contaminante o nocivo, pues ¿qué podemos hacer? Tenemos dos alternativas. O controlarlo sosteniblemente, que es entendiendo un ecosistema y enfocando a campesinos, gobiernos, etcétera, a que trabajemos de una manera sostenible, a que hagamos ganadería pensando en ganadería, digamos, un sistema silvopastoril donde se mezcle árboles con fuentes de agua limpia, con cero deforestación, ¿cierto? Eso es un sistema sostenible, que no se haga una explotación exagerada de los suelos, que se devuelva a la tierra lo que se le extrae. Eso es sostenibilidad y somos muy inteligentes y capaces para hacerlo. Pero si no, la otra solución es la aniquilación de la raza, porque no puedes hacer nada más. Si te parece que el ganado es muy contaminante, pues lo tienes que acabar. ¿Y cómo lo acabas? Extinguiéndolo. Porque si no lo controlas por medio de control humano, esa población, si no la controlas, se reproduce excesivamente. Entonces va a generar un daño también para la cadena del ecosistema. Entonces eso no es una solución. Y si decimos vamos a tornarnos todo hacia alimentos vegetarianos o veganos, pues quitas el ganado del ecosistema, pero además ahora vas a tener que hacer monocultivos porque la gente igual no va a parar de comer. Entonces esos garbanzos, esa soya o lo que sea que vas a cultivar para reemplazar la carne, lo vas a tener que hacer a modo de monocultivo. Y te consume mucha más agua un monocultivo que el ganado. Mucha más. Y aparte de todo, igual vas a tener que deforestar si no lo haces de manera sostenible. Entonces hay que tener una idea de que esto no es tan así como se vende. El ganado no es un enemigo, y menos en Colombia, porque las tasas de deforestación en Colombia para ganadería son muy bajas. Realmente son bajas. Hay unos casos en la Amazonía y sobre todo muy cercanos a Brasil. Pero eso yo pienso que es cuestión de controlarlo por medio del gobierno. Pero en Colombia hay mucha tierra poco digamos aprovechada, porque la palabra explotada no me gusta mucho, y hay mucha tierra para criar aún mucho más ganado, no solo para consumo interno y externo, sin necesariamente tener que hacerle daño al ecosistema. Entonces, economía circular, ¿qué es? Arrancar nosotros desde la cría con los animales y tratar de generar el mayor aprovechamiento con respeto hacia el animal, porque la gente piensa que los que trabajamos en ganadería somos desalmados. Y yo creo que el que más quiere a sus propios animales es el dueño. Evidentemente somos conscientes de que hay un momento donde es necesario un proceso de sacrificio para la alimentación de todos nosotros, pero somos absolutamente respetuosos con el animal, con su bienestar, y parte de ese respeto es el aprovechamiento. ¿Cómo el aprovechamiento? Digamos, no me sirve educar también al cliente de que lo único que debemos consumir no son solo lomos finos y chatas, sino dar excelente aprovechamiento a toda la res y aparte de todos los subproductos. Pieles, por ejemplo. Entonces nosotros hacemos unos delantales espectaculares de cuero utilizando las propias pieles de nuestros animales, ¿sí? Que es un producto que se le generó valor, que se rentabiliza y que se hace un respeto por el animal porque se le da un aprovechamiento total. Y si después le metiéramos tecnología, me mencionabas a Julián Redondo con su empresa sensacional de alimentos para perros. Su materia prima principal, y consume unos volúmenes muy importantes, son vísceras de animales, principalmente res, víscera blanca y víscera roja. Entonces aquí no se desperdicia absolutamente nada. Todo con valor agregado se vuelve en un subproducto que se le va a devolver al mercado. Y todo lo vamos a aprovechar y todo le vamos a generar el mayor valor. Entonces ya no solo estamos matando por matar y consumir, sino... Y después, al final de la cadena, después de que vendo carne, ¿cómo le devuelvo a la tierra? ¿Cómo cuido la tierra? ¿Cómo hago, digamos, termino de cerrar el círculo para ser absolutamente responsable? Entonces nosotros nos dedicamos a cría, también alianza con proveedores locales, después sacrificio, comercialización de la carne, agregar valor, fabricar subproductos, salami, pepperoni, roast beef, chorizos, salchichas, jamones, etc. No solo carne como tal cruda. Y después volver a la ganadería e intentar hacer sistemas de abono, cuidar las tierras, etc. Entonces eso es lo que yo considero que se podría vender como economía circular. Y ahí entonces entra De la Sierra. Entonces, ¿Qué es De la Sierra? Ahí entra De la Sierra. De la Sierra es una empresa de comercialización de alimentos cárnicos, pero no solo comercialización, yo digo producción, transformación y comercialización de alimentos cárnicos, pero siempre con esta obsesión que tenemos nosotros de agregar valor, 100%.
Entonces, ¿cuál es nuestro modelo de negocio? Nosotros tenemos dos líneas de clientes. Una que es cliente institucional y otra que es cliente final. Institucional, entiéndase, restaurantes, hoteles, colegios, universidades, clubes, ¿cierto? Y después el cliente final. Pero nuestro principal valor agregado está, uno, en la asesoría, porque entendemos muy bien que somos un mercado muy carnívoro, pero poco conocedor del mundo de la carne, poco técnicos. Entonces agregamos mucho valor al producto como tal, cuidamos la cadena de valor completamente para ofrecer el mejor producto al mercado, pero además asesoramos muy bien. Y después de asesorar muy bien, nosotros nos dedicamos a la personalización del producto para que a la hora del cliente cocinar ese producto, pues todo sea lo más práctico y sencillo posible. Tenemos unas particularidades y eso. Digamos, nuestro target principal son jóvenes profesionales hoy en día, entre los 28 y 45 años, tal vez, que son muy conscientes de la importancia de una buena alimentación, pero tienen una particularidad y es que no tienen tiempo para cocinar. Están inmersos en un mundo de trabajo, digamos, desde la casa, o son padres jóvenes y ya no existe esta cultura como de que haya alguien en la casa cocinando siempre. Entonces es muy distinto si tú recibes la carne, una bolsa con sangre, dispendioso, métela en bolsitas Ziploc, sepárala y ese proceso te toma una hora y es muy, digamos, desagradable si llegas de hacer mercado a las 8 o 9 de la noche cansado. En cambio, nosotros lo que hacemos es te asesoramos, te acompañamos en tu proceso y tú me dices, mira, en mi casa somos 4 personas. Entonces tú me dices, me gusta el pollo, me gusta el cerdo, me gusta la res, yo te asesoro qué cortes te voy a vender y todo te lo porciono, te lo limpio y te lo organizo según los gramajes que tú quieras y las porciones que tú quieras. Entonces se empaca el vacío, se rotula con fecha de vencimiento en refrigeración, fecha de vencimiento en congelación y tú ya sabes que dentro de un paquetico de eso están las 4 porciones de las personas de tu casa. No tienes que matarte la cabeza con nada, tú solo recibes en tu casa o vienes y nos visitas a nuestro punto de venta y guardas en la nevera o en el congelador según el producto. No tienes que hacer más nada. Y aparte de todo, pues somos especialistas en el mundo parrilla, asados, atendemos este nicho de mercado que hay gente muy apasionada por la carne y le entregamos los mejores cortes y las mejores razas de ganado. Y lo mismo, el mismo valor agregado para institucionales. Yo me he encontrado mucho que hay grandísimos restaurantes que facturan muy bien, pero todavía asumen ellos mismos una parte del proceso muy dispendiosa. Entonces yo le decía como con esa mentalidad de profesor a los clientes que visito, le digo, bueno, ¿cuál es su negocio? Una hamburguesería. Pues vender hamburguesas. Entonces le digo, ¿y entonces usted por qué no se dedica a hacer que la caja suene vendiendo hamburguesas? ¿Y usted por qué tiene a 5 personas moliendo carne todo el día y haciendo una receta cuando ese no es el core de negocio suyo? Es vender hamburguesas, no moler carne. Entonces, tenga un proveedor de confianza que se encargue de entregarle la calidad que usted necesita y yo le personalizo toda su operación como usted la necesite. Yo tengo clientes que me dicen, mira, mándame, Álvaro, bife chorizo de 330 gramos empacado de a unidad, porque ellos controlan muy bien su inventario cuando tienen de a unidad, no hay mermas, cuidan muy bien el producto y me piden muchas unidades así. Entonces yo asumo toda esa parte de la operación que es dispendiosa y ellos simplemente reciben el producto listo para que cuando entra una comanda de un pedido, destapan una bolsita, preparan, emplatan y listo. Ese es el negocio de ellos, vender carne. Entonces estamos agregando valor por medio de la personalización también al cliente institucional. De un experto del sector cárnico, danos, como tú, danos unos tips para el consumo de carne saludable. Bueno, yo pienso que es importante, independiente si es en de la sierra o no, pero es muy importante conocer la procedencia del ganado. Es muy importante tener, digamos, un carnicero de confianza. Este mundo, como hay gente muy buena, yo siempre he partido desde una particularidad y es que yo le digo a todo el mundo, con mucho respeto por la profesión y por la labor, yo siempre le he dicho a todo el mundo, yo no soy un carnicero, yo soy un empresario de las carnes, del mundo cárnico. ¿Y en qué nos diferencian? Que, digamos, han habido desde lo bonito, y luego te explico por qué desde lo bonito, pero desde lo feo también, algunas mañas donde en la carne tú tienes que generar el mayor aprovechamiento posible. Pero si no es una persona de confianza, posiblemente estás consumiendo. Mira, te lo digo desde un punto preocupante como esto. Hay un producto que está prohibido en la industria de alimentos que se llama bisulfito. El bisulfito es un producto que devuelve muy bien el color rojo a la carne y
y es un conservante. Entonces permite que la carne no se dañe muy rápido. Todos aquellos carniceros que no tienen una infraestructura adecuada para empacar al vacío, madurar carnes, cuidar su producto bien, hay unos, no todos lógicamente, que utilizan el bisulfito, pero el bisulfito es un producto cancerígeno, ¿sí? Entonces a veces para venderte una carne roja, bonita, no sé qué, pues están utilizando bisulfito y tú no te enteras de eso. Entonces es muy importante conocer la procedencia de la carne, saber en dónde compro mi carne, a quién se la compro. Y después, en temas de salud, también nos han vendido que la carne de res es mala. Bueno, dependiendo de la persona, carne de res, cerdo, cordero, conejo, pollo. Pero no es mala. Yo pienso que tenemos que tener un equilibrio. Si es una persona que te come 200 gramos de carne de res al día, pues es posible que eso tenga unas implicaciones en tu salud. Pero desde que haya un equilibrio, no es mala, justamente todo lo contrario. Es muy buena para tu dieta porque dentro de nuestra naturaleza, somos carnívoros. Entonces, ¿yo qué te recomendaría? Buscar animales que sean alimentados principalmente grass-feed. Grass-feed quiere decir que son animales, en Colombia casi que el 85% es grass-feed. Son alimentados a punta de puro pasto. Entonces las grasas del animal son más saludables y digamos, es más bueno para ti. Conseguir un carnicero que si quieres te entregue una carne magra y limpia, si no quieres consumir un alto porcentaje de grasa, solo en los asados. Y después tener mucho cuidado con estos productos escondidos que pueden haber en carnicerías, buenas o malas o regulares, y que eso sí puede ser muy nocivo para la salud de las personas. Bien, y me dijiste, ahorita te digo por qué no bueno. Porque en lo bueno, mira que este mundo, y ya se conecta con dos puntos pendientes que teníamos. Hay cosas muy buenas de este mundo de la ganadería y me preguntaste sobre el tema de las relaciones personales a nivel empresa. Te voy a explicar cómo yo lo he visto dentro de mi negocio. Este negocio todavía es un negocio, digamos, más arcaico, tradicional, y algo que me pareció absolutamente sensacional es que cuando nosotros nos metimos a este negocio nos dimos cuenta de que todavía hay un valor importante por la palabra, cosa que no existe en los negocios ahora más legales de todos. Ahora tú vas a hacer cualquier negocio con cualquier tipo de empresa y firmas un contrato, firmas unos pagarés, etc. Pero en este mundo de la ganadería todavía hay gente muy tradicional y como consejo también para los empresarios, yo siempre diría, lo más importante para un empresario es generar confianza, siempre. Para un gobierno también. Si tu gobierno o tu gobernante no genera confianza, el valor de tu moneda se cae, porque es que realmente la moneda no tiene valor por ella misma. Lo que le da el valor a la moneda es esa confianza que genera su gobierno como tal, su país. Lo mismo pasa con las empresas. Cuando tú generas confianza hacia afuera, se te abren todas las puertas del mundo. Y nosotros nos hemos dado cuenta de esto. Cuando nosotros arrancamos, hemos sufrido mucho con un tema flujo-caja. El flujo de caja ha sido un reto muy grande para nuestro negocio. Y yo me acuerdo que cuando nosotros arrancamos yo compraba de a un novillo. O teníamos los de la finca propia o cuando no teníamos tenía que salir a comprar de a un novillo. Pero empecé a hacer unas relaciones con los proveedores porque, entre otras cosas, yo no tenía plata para comprar ni siquiera un novillo en el momento. Entonces era esa relación que generas con el proveedor, darte a conocer como persona, ir a dar la cara, que la gente sepa de dónde vienes y generar esa confianza que después se va regando y se va regando. Y hoy en día te puedo decir con toda tranquilidad que yo he hecho negocios donde por esa confianza que generamos como hermanos, es muy bonito porque la gente habla ahora de los hermanos Sierra. Y yo he hecho negocios donde hago una llamada y desde Boyacá me cargan un camión con 15 novillos que tienen un valor de 80 millones de pesos. Pero yo no conozco ni al ganadero que me cargó los 15 novillos, no conozco al conductor del camión que me va a traer los 15 novillos. Y aparte de todo, tengo una promesa que lo va a pagar en 45 días ese ganado. Sí, pero entonces mira, un día de hecho yo estaba pensando y dije, miércoles, yo soy muy atrevido. ¿Por qué? Porque primero me están confiando 80 millones de pesos y no nos conocemos, solo nos hemos hecho llamadas, pero no nos hemos visto la cara nunca. Y aparte de todo, le estoy confiando mi nombre a una persona que es un conductor de camión y lleva 80 millones que me prestaron. Y, o sea, él se podría perder y no contestarme el teléfono y me robaron 80 millones de pesos. Pero en este negocio nadie incumple. Yo, algo de lo que más me gusta de mi negocio es que he hecho unas relaciones de amistad con mis clientes, pero, o sea, que nos invitamos a comer, que salimos y hacemos asado, que me invitan a sus eventos, me invitan a sus restaurantes, tenemos una excelente relación. Y inclusive el otro día me decía alguien, es que primero, esto no parece una carnicería en mi punto de venta físico. Y segundo,
hay un ambiente tan agradable que a mí me provoca sentarme aquí a pasar la tarde, pero es una carnicería. Entonces también es esas relaciones interpersonales y el valor de las relaciones, que yo pienso que mucho tendrá que ver con esos valores que hemos construido aquí en esta casa, y que al final hacer empresa no es solo la transacción económica, sino las relaciones que se generan, de manera que el día de mañana tú tienes un proveedor y me ha pasado varias veces, estoy alcanzado y simplemente levanto el teléfono y digo, fulano, estoy súper alcanzado, tengo problemas de flujo de caja y me dicen, Álvaro, no se preocupe, resuelva lo que tenga que hacer, el día que pueda me paga. Entonces eso te ayuda a construir empresas, sobre todo cuando son empresas que crecen de manera muy orgánica y no tanto este modelo que se nos ha vendido del startup y crecer con mucha plata, que es muy agradable, pero hay empresas que crecen orgánicamente y son las relaciones las que les ayudan a crecer. Bien, Álvaro, muchas gracias por la entrevista. Envíale un mensaje a quienes en este momento están viendo nuestro episodio. Bueno, no, el principal mensaje que yo les quisiera mandar es, hay algo que en estos días estaba caminando por el puente de madera, saliendo de la universidad, y me invadió una sensación profunda de plenitud, de satisfacción. Y el mejor consejo que yo les puedo dar es, no hay, suena mucho a frase de cajón, pero no hay nada mejor en esta vida que dedicarse uno a hacer, digamos, lo que lo apasiona. Porque eso nos va a llevar a estar dispuestos a asumir todas las dificultades, que nos tome el tiempo que nos tome, pero no hay alguna razón lógica para que cuando nosotros hacemos las cosas bien, con consistencia y con pasión, no hay una razón para que esas cosas no salgan bien. Y aun cuando hay fracasos de por medio es porque hay algo que tenemos que aprender. Entonces mi invitación es, hagamos lo que nos apasiona, hagamos lo que nos gusta y hagámoslo bien. Yo siempre he dicho que mi negocio se construyó con las uñas, pero no se le notan las uñas. Entonces, hacer las cosas con pasión, hacerlas bien hechas y siempre, siempre nos va a ir bien. Gracias, Álvaro. No, muchas Y gracias a de ti. esta entrevista yo también me llevo que muchas veces entramos a la universidad, yo como estudiante lo puedo decir, y entramos tal vez un poco confundidos con quiénes somos o a dónde vamos o lo que podemos terminar haciendo en nuestras vidas. Y se habla de ser intencionales con los esfuerzos que tenemos que invertir aquí en la universidad justamente para poder cultivar, no sé, un emprendimiento, un proyecto realizado, pero sobre todo cuando uno es intencional con los esfuerzos, cuando uno es estratégico y perseverante en todo lo que hace, uno se puede encontrar a sí mismo. Y yo creo que me llevó eso de la historia de Álvaro, que trabajó fuertemente durante su experiencia como estudiante y hoy puede ser un hombre que es pleno, que le gusta lo que hace y encuentra propósito en lo que hace. Gracias por habernos acompañado en este episodio de hoy.